El modelo económico que nos importaron sin beneficio de inventario a comienzos de los años 90 es un modelo privatista que quiere llevar el ánimo de lucro hasta el último intersticio de la sociedad colombiana. Es un modelo económico que inició su ascenso privatista poniendo en la mira los servicios públicos y los derechos sociales. Servicios públicos los privatizó a rajatabla. Por eso yo ando con un malestar estomacal, compañeras y compañeros, porque muy pocos en Colombia tienen el lujo de ese derecho fundamental que es el agua potable. Y desde luego la Constitución de 1991, que por las mismas épocas que se trajo este modelo económico importado del Consenso de Washington, expidió la mejor carta de derechos de constitución alguna, yo creo que hasta entonces y desde entonces, pues no ha podido desplegar su impacto benéfico, porque hay una contradicción profunda entre la Carta de Derechos de la Constitución de 1991 y el modelo económico que se impuso por la puerta de atrás y que desde luego ha impedido que avancemos en la construcción de un verdadero Estado social de derecho. Lo poco que se ha avanzado no se debe al mandato constitucional de construir Estado social de derecho desde el gobierno, se debe al ejercicio de la tutela a través de los jueces de tutela y de la Corte Constitucional, que tiene una gran desgracia, que es a título excepcional, es 1 a 1, y desde luego por ese camino Estado social de derecho cuesta mucho, pero mucho trabajo construir. Y aquí pues tenemos que recordar la famosa sentencia de Ciro Arganita, que decía que la palabra social que se incrustó entre Estado y derecho pues no era un sencillo remoquete ni demagogia constitucional, era toda una forma de Estado y de sociedad orientada a materializar, a hacer realidad los derechos humanos, todos, los derechos políticos, civiles, sociales, colectivos y demás de todos los asociados. Entonces, lo primero decir que pues el techo de la Facultad de Derecho responde a esa misión privatista de la Ley 30, que lo que quería era pavimentar el camino para introducir el ánimo de lucro en la educación superior en Colombia, y que en buena hora la MANE se organizó, se estructuró y logró, con una gran movilización estudiantil en todo Colombia, frenar. Yo digo frenar porque la mano de la MANE es como el dedito del chiquito que puso el dedo en el dique en la Holanda de hace 100 años para llamar la atención que por ahí se estaba quebrando y podía llegar a inundar las tierras bajas, el inmenso océano de la privatización en nuestro caso. La MANE, sin embargo, no ha logrado lo que nosotros esperábamos por el incumplimiento del gobierno nacional. No se atrevió a discutir la reforma de la educación superior con los estudiantes en su terreno. ¿Y sabe qué ha dicho hoy el presidente Juan Manuel Santos en Blue Radio, donde acudió a un debate? Vergüenza. Digo, sí, yo voy a consensuar una reforma de la educación superior, pero si no hay consenso, para eso están las mayorías. Compañeras y compañeros, uno de los grandes triunfos de la Carta de Derechos
de la Constitución de 1991 es que le entregó una carta de triunfo al ciudadano frente al aparato poderoso de las mayorías y del Estado. No es cierto que las mayorías puedan echar por tierra el sagrado derecho a la educación de todos los colombianos y todas las colombianas. Y ese es un compromiso. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, desde luego que vamos a consensuar políticas, pero jamás, de los jamases, osaríamos intentar utilizar mayorías en contra de los derechos sagrados y fundamentales del pueblo colombiano. El segundo gran elemento que quiero tocar es el de la apertura económica indiscriminada con que inauguraron el modelo del consenso de Washington en Colombia a partir de el mismo año, incluso un año antes de la aprobación de la Constitución de 1991. Lo que hizo el gobierno de César Gaviria fue levantar las barreras arancelarias y entregar el mercado interno, el mercado nacional, sin reciprocidad alguna a la voracidad de un comercio internacional en condiciones absolutamente desiguales. Así es que el tema famoso de que es que nosotros nos oponemos al libre cambio, nosotros no nos oponemos al libre nada. Lo que pasa es que eso no tiene nada de libre y sí tiene mucho de entrega, porque el mercado nacional, el mercado interno, tiene que ser la base y el fundamento para la construcción de un aparato productivo nacional fuerte, capaz de darle trabajo y oportunidades a todos los integrantes de la sociedad. Y precisamente lo que hizo esa apertura económica, que se ha incorporado con creces en los tratados de libre comercio, fue feriar el mercado productivo de nuestro país, poner en tela de juicio la capacidad de nuestros industriales, de nuestros empresarios, de nuestros campesinos, de nuestros granjeros y agricultores, de competir y continuar con unos procesos productivos que generaran trabajo nacional. Y estamos en el peor de todos los mundos. No solamente el 70% de los productos que hoy importamos se producen en el país, sino que por la concepción mezquina de la política económica general, a la apertura comercial se le sumó la revaluación del peso, porque hizo carrera la independencia y autonomía del Banco de la República, cuya misión era única y exclusivamente utilizar los agregados macroeconómicos en función del control y la reducción de la inflación. Eso suena muy técnico, pero en economía hay una escogencia, porque como con los niños, el día del cumpleaños, uno no puede tener el ponqué y comérselo también. Hay escogencias, hay equilibrios que se tienen que guardar en la economía. Y si usted quiere fomentar empleo, usted tiene que equilibrar con la presión inflacionaria. Y si quiere lidiar con la presión inflacionaria, tiene que sacrificar empleo. Es un balance. Pero cuando lanzaron al país con la tesis de que la inflación era un impuesto a los pobres, lo que hicieron fue garantizar la valorización de los grandes capitales, reduciendo a rajatabla la inflación a su más mínima expresión. Creo que hoy no pasa del 1, del 2%. Y todos los estudios empíricos demuestran que cuando se hace una política de desinflación
tan fuerte como la que ha dirigido en Colombia el Banco de la República se reduce